muy buenas noches a todos. El día de hoy, bueno, se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Un día como hoy, hace un par de años, en 1990 para ser específicos, se quitó la esto de ser homosexual como una enfermedad mental o algún trastorno. Esto debido a diferentes movimientos que surgieron anteriormente en la década de los 70. Sin embargo, para empezar este breve conversatorio, me gustaría expresar qué es identidad y en este caso, qué es orientación. ¿Alguien en este caso ha escuchado lo que es identidad de género? Mm, ¿Arturo? Hola, Axel, buenas noches a todas, a todos. Bueno, pues la identidad de género, pues es aquella que nos identifica con un género. Los que nacemos hombres o sexo masculino, nos decimos hombres. Los que nacen sexo femenino, se dicen mujeres. Muchas gracias, Arturo. Y en este caso, Fernando, adelante. Correcto. La identidad de género es la aceptación y acorde a aquellos gustos, patrones que sean acordes a la persona, ya sea hombre, mujer, no binario, a binario fluido, que pueda apropiárselo esta persona. Perfecto. Tanto tú, Fernando, como Arturo me brindaron dos perspectivas completamente diferentes, o más bien de lo que se llega a pensar lo que es el género. En este caso, el género pues no es algo completamente definido. Una vez que nosotros nacemos, se nos brinda cierto trato a partir de los genitales con los cuales pues nacemos. A partir de este trato es que se determina qué es lo determinado para cada uno. Sí, para las mujeres, pues, no sé, el rosa, para los hombres el azul, pero esto es algo completamente subjetivo, ya que a partir de justamente el desarrollo que se vaya obteniendo, se va teniendo esta identidad. Sin embargo, cuando se llega a expresar, es algo completamente diferente. Puede que una persona que se identifique, pues, principalmente con el género femenino, que le guste estar así, pues va a presentar pues este tipo de ropa, ¿no? Vestidos, bolsos, pero también va a presentar esta parte de, ok, también me gusta vestirme con ropas pues que son principalmente de hombre. Y esto es completamente normal y es algo que podemos ver en diferentes circunstancias. Esto no quiere decir que la persona empieza a usar esta ropa de hombre siendo mujer, significa que sea como por ejemplo lesbiana, ya que ahí se llega a desarrollar ciertos estereotipos que se tienen en cuanto a la ropa. O no, si usa, no sé, camisa de cuadros, significa que es lesbiana o es homosexual. Sin embargo, se debe de reconocer que cuando se llega a expresar justamente esta cuestión del género, no significa que género sea igual a sexualidad, es decir, a estas preferencias que mantenga la persona. Y el género va a ser principalmente una construcción social, aquello que nuestros abuelos, nuestros padres nos fueron adoctrinando a partir de justamente estas creencias. ¿Qué es lo que pertenecía principalmente o qué es lo que pertenece principalmente para el género masculino o el género femenino? Y a ver, vamos a ver qué nos compartió Fernando. Así es. Por otra parte, tenemos esta atracción hacia ciertas personas, que es algo completamente diferente y que difiere de esta identidad de género. Como bien mencionas, va a haber personas que presenten este gusto, pues, por personas de diferente sexo, que son las personas heterosexuales,
o personas que presenten gustos por alguien de su mismo sexo. Esto siendo personas, hombres con hombres o mujeres con mujeres, lo cual va a terminar siendo, pues, que sean gays, lesbianas o incluso existe más de una preferencia. En este caso, pues, pueden ser pansexuales, bisexuales. Sin embargo, se tiene mucho esta estigma o esta discriminación por parte de que se llega a juzgar lo que no está dentro de lo normativo, o lo cual no se tiene acostumbrado a ver. No sé si se habrán dado cuenta que en ocasiones hay muchos foros de internet en los cuales se da ciertos tipos de agresiones, tanto, bueno, principalmente verbales o comentarios acerca de la persona que se presenta o se representa como una persona transgénero, ya que esa parte que está presentando una identidad completamente diferente a la que se tiene acostumbrada. Vamos a conocer justamente a la persona transgénero, la cual está ocupando roles que no están establecidos o estaban establecidos de acuerdo a su sexo con el que nació. Es decir, si la persona nació mujer, pero se identifica o se siente más cómodo como hombre, va a ser algo completamente, pues, diferente a lo establecido. Eso será una persona que se encuentra un hombre transgénero. Y esto es algo, pues, completamente normal, pero normativo. Sin embargo, ya que se tienen estos prejuicios, estos juicios, y se busca más esta norma de que debe de ser no. Si eres mujer, debes de hacer tales cosas. O si eres hombre, debes de hacer tales cosas. De ahí es que se empieza a ejercer cierto tipo de control sobre qué conductas, qué cosas puede hacer una persona, afectando justamente la individualidad que cada una de las personas deberían de tener en este caso. Y enfrascándonos en esta serie de estereotipos. Algo muy común que se llega a presentar. Ay, perdón, Fernando, no había notado que habías levantado la mano. ¿Quieres hablar? Pero, ¿cómo se me olvida bajar la mano? Ah, no te preocupes. Muchas gracias. Oh, bueno, ¿en qué estaba? Sí. Algo que se llega a presentar muy a menudo con respecto a esto, ideas que se tienen en cuanto al género, es que los hombres no pueden llorar. ¿Qué es lo que pasa si justamente se sigue con esa norma? ¿O qué es lo que ha pasado? No sé, Fernando. ¿Yo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado con con los hombres que no han podido expresar sus emociones, ya que se les menciona que deben de ser estas reprimidas? Pueden ser muchas cosas, incluso de hecho es la principal difusión en infografías de el hombre que reprime, tiende a explotar, tiende a sentirse aislado, a en algún momento culparse, sentirse mal por ser hombre, empieza a tener conductas de riesgo, tomar alcohol, tener consumo de algún tipo de droga, golpes, ya sea tanto hacia ellos, a la pared, clásico, hacia otras personas. Puede estar también eh, normalizando que esa situación es normal hasta el punto de que no identifica que eso no es normal. Llega a un punto de adaptación y al final cuando llega a un punto de cambio, me ha tocado una sesión, dicen, no, eso no es la realidad. Tú me estás queriendo ver transformando la visión de niña marica. Sí. Llega a ser inflexible y claramente va a impactar más a largo plazo mientras más se mantenga esa creencia. Muchas gracias, Fernando. Y gracias por compartir justo también una experiencia propia. Y como bien menciona, pues en el momento en el cual se sigue los estereotipos al 100% causan estas diferentes vivencias. No llegar a expresar las emociones puede presentar estas manifestaciones de enojo o incluso violencia hacia los otros, ya que se nos menciona que esto es dentro de lo normal de acuerdo a nuestro género.
Sin embargo, reconocemos que esto tiene un impacto a nivel social. Y es por eso que esto del género no es de que por ley tengamos que hacer dichas conductas o que tengamos que hacer esto, sino que es algo totalmente que depende de nuestro contexto, de la situación en la que vivamos, y depende de nosotros justamente construir qué es lo que entendemos por nuestro género y cómo lo expresamos. De ahí pasamos a esta identidad de género, qué es lo que nos identifica para decir, ok, soy hombre, cuáles son estos valores que competen para empezar a decirlo. Incluso, ay, disculpen, e incluso cuál es nuestro tipo de pensamiento con respecto a eso. Si bien se manifiestan muchos estos discursos de odio que es lo común que se presenta últimamente o que vemos en redes, esto debido a que se ha fomentado este control que se tiene sobre otras personas o el control que se debería de tener. Sin embargo, esto termina más siendo un acto de violencia tanto hacia las otras personas como hacia nosotros mismos, ya que al ejercer este control nos ocupamos de no brindar el acceso a las personas, es decir, este acceso pues viene siendo pues desde lo emocional, del económico, del físico, bueno, del físico, ¿no? Del económico. ¿Y esto a qué va? Hay diferentes normas, las cuales, bueno, no normas, sino dificultades que presentan las comunidades que pertenecen o se identifican con otro género o tienen otra preferencia, ya que se les disminuye estos incentivos monetarios u oportunidades laborales, simplemente por tener una idea distinta. Este sistema pues ha establecido o se ha partido de este control principalmente desde hace mucho tiempo, ya que se tiene esta idea en cuanto al género, pues podría decirse desde la prehistoria. Los hombres son los que van a cazar, las mujeres son las que se quedan. Sin embargo, estos tipos de rutinas, disculpen, cuando no terminan siendo algo que obstaculiza la oportunidad de otras personas. Lo cual, pues, hay que reconocer que, pues, deben de brindarse diferentes oportunidades sin depender del género. Y de igual manera en cuanto a la orientación sexual. Y bueno, yéndonos un poquito de otro lado, me gustaría compartirles pues cuál era la perspectiva anterior desde la psicología o un poquito más desde la religión. Anteriormente se castigaba a lo que no estaba establecido o lo que no dictaba la iglesia y se perseguía. Se castigaba este tipo de conductas si una persona se expresaba de manera totalmente diferente, si no se le permitía interactuar con cierto tipo de personas, hablar de cierta manera, era algo que era castigado de cierta forma. Si no era con la muerte, era con la exclusión de la persona. Pero, ¿qué es lo que va pasando después? Después se reconoce que si bien no puede ser esto una forma de control, pasa a ser otra forma de control a partir pues de la iglesia y de la política. Se prohíbe que personas del mismo género se casen porque no es lo común, no es lo adecuado, de acuerdo a ciertas normas, leyes que impone una cultura, o de igual manera, pues se le asigna que es un trastorno mental, pero no se tiene en cuenta justo esta parte de que no es algo que se ha dado, que no es algo que sí, es completamente, disculpen, es algo completamente necesario que se siga con este tipo con este tipo de relaciones o este tipo de asociación, ya que es algo que se ha ido pues desarrollando a partir, como les mencionaba, de la cultura, del contexto en el que nos encontramos, lo cual va
desarrollando pues este tipo de pensamiento, y este tipo de pensamiento que se ha establecido es común, es común que sea difícil de justamente manejarlo, controlarlo, ya que es algo que ha perdurado por bastante tiempo, y simplemente enfrentarnos a algo que nos parece desconocido, nuevo, pues lo enfrentamos principalmente con miedo. Es algo que bastante común en nosotros. Sin embargo, no se abre como que esta parte de reconocer que existen diferentes maneras en las cuales se expresa el género, existen diferentes preferencias, las cuales al final de cuentas pues no afectan los unos a los otros, ya que y de igual manera existía este estereotipo en el cual las personas con una orientación diferente presentaban SIDA o VIH. Esto porque se reconocía que este era un castigo dado por Dios para las personas malas y para las personas que hacen cosas fuera de lo normal. Sin embargo, como hoy reconocemos, este estereotipo se ha ido disminuyendo, lo que ha permitido que, si bien ya no se asigne esta etiqueta, y termine disminuyendo un poquito este odio que se va desarrollando, pues no exime de que va a haber justamente comunidades las cuales mencionen que eso no es adecuado o eso no está dentro de lo normal. Dado es el caso que en la década de los 70 en Estados Unidos se desarrollaban ciertos movimientos, ya que las personas que contaban con una orientación o identidad completamente diferentes eran despedidas injustificadamente o tenían unos salarios menores de sus compañeros. Esto, pues, diciendo, aquí hay un desequilibrio en cuanto a las cosas, ¿no? Hay algo que está pasando en este contexto. Es de ahí que en 1972, un médico psiquiatra, John E. Fryer, se presenta dentro de un congreso muy conocido, la Asociación Americana de Psiquiatría, en ese momento, para comentar justamente esta situación, que es lo que le ha prohibido expresar, pues, principalmente su identidad, su orientación sexual, ya que no se trata simplemente de que no se le brinden oportunidades laborales, sino que ya no se le reconozca el esfuerzo que ha tenido para desarrollarse en sus estudios, que reconozca las dificultades que han tenido las demás personas dentro de estos rubros, debido a que simplemente se los consideraba como diferentes, algo fuera de lo normal. A partir de esto se realizaron ciertos movimientos, los cuales influyeron a que en 1990 se quite esta etiqueta a la homosexualidad, que ya no se le deje de considerar una enfermedad mental y pase a ser considerada como simplemente una preferencia, ya que si bien existían ciertos grupos que violentaban a la comunidad, pues también se dieron cuenta que no afectaba en nada en la sociedad, no había ningún tipo de problema o patología, sino que es algo que no estaba normalizado en ese tiempo. Es de ahí que ciertos movimientos permitieron esta normalización y tener esta entrada a una mejor expresión en cuanto a la sexualidad y en cuanto al género. Y bien, pueden existir, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta hasta el momento, creo que me he ido bastante rápido. Fernando, adelante. Sí que hay muchas violencias en cuestión de toda la gama sexual, desde puede ser violentado si te gusta bien diferente a la heteronorma, ¿no? Y por lo tanto ya vas a tener una afectación en tus derechos de la libre
elección de pareja, si en algún momento tú eliges, no sé, decir diferente a lo que se manda en tu sexo, en lo que es cis, pues sí, también hay una crítica, una violentación acerca de tus gustos y eso va a mermar la calidad de vida o la aceptación que tengas en tu medio. Tenía una paciente, bueno, sí, apenas la di de alta, que esa pacientita lo que decía es que ella que le gustaba vestir con ropa holgada, pantalones, decían, che marimacha, no vas a conseguir nada, y es, ya no tenía que ver con la orientación, sino con la expresión de su género, y por lo tanto puede, no me gusta, no me agrada, y me gusta que en algún momento, creo que esa revolución es de 1970, incluso en el bar, porque hubo una masacre, si no estoy mal, de Estados Unidos que motivó este movimiento por la violencia de género que hubo hacia las personas gay y lesbi. Hicieron ese cambio de paradigma de ya no, ya no aceptar ese tipo de violencia. No me acuerdo cuál era esa marcha. Fue una movilización policíaca, ¿no? Si no me equivoco. Es que no me acuerdo. Lo voy a googlear. De acuerdo, muchas gracias, Fernando. Como bien mencionas, justo se puede tener ciertas, bueno, diferentes tipos de identidad de género en la cual expreso, pues, yo mi género. Y eso justamente es algo completamente normal, ya que el género va a ser un ente completamente subjetivo. Es decir, que es algo que depende principalmente del contexto de las personas con las cuales me desarrolle o de qué circunstancias de la vida, pues, llegue a estar presente. Esto no significa que, ok, si su identidad de género es esta, ¿significa que su orientación sexual es diferente? No. Algo que debemos de entender que tanto el género como orientación sexual van a ser completamente diferentes, ya que el género se va a reconocer como lo que expreso y la orientación sexual hacia quien me siento atraído sexual y románticamente. Aunque cabe destacar que justamente va a haber espectros en los cuales se mencione que puede ser simplemente estar relacionado románticamente o simplemente sexualmente, como las personas asexuales o arománticas que se encuentran dentro de este espectro. De hecho, las siglas LGBTQ más hacen referencia a estos diferentes espectros que existen dentro de la sexualidad y dentro de la identidad de género. Hay muchísimos que me gustaría no mencionar en esto, pero les juro que no nos va a dar tiempo para mencionar cada uno de ellos. Pero, como les comento, y como bien comentaba Fernando, pueden existir ciertas vulnerabilidades cuando una persona presenta algo completamente distinto que está fuera de lo heteronormativo. Esto puede ser, pues, cómo expreso mi género o simplemente cuál es mi orientación sexual en esta etapa de la niñez. Usualmente cuando se va a haber situaciones en las cuales se presente violencia. Esta violencia no solo forma parte dentro del círculo familiar, sino que viene desde esta parte dentro de la escuela o incluso dentro de compañeros o amigos, lo que obliga justo a ocultar pues principalmente la identidad y esta preferencia sexual que se mantiene. Esto desarrollando pues principalmente soledad, algunos trastornos como depresión o ansiedad al no contar con este tipo de vínculos. Sin embargo, algo que igual se debe de reconocer es que van a existir estas áreas de protección dentro de la persona. La comunidad a la que pertenece o justamente con quien se siente identificada forman esta parte de redes de apoyo, las cuales al compartir experiencias comprenden que, ok, no siempre se está solo, ya que hay personas que están pasando por lo mismo que yo estoy pasando y
se debe de considerar que es algo completamente difícil. Ya como igual mencionaba el psicólogo Fernando, nos encontramos en esta heteronormatividad, así la dije bien, la cual nos menciona qué es lo que debe de seguir correspondiente a nuestro sexo y género. Sin embargo, cuando nos salimos de esta, es común que nos seamos seguidos a partir de esta violencia y puede desarrollar estos diferentes conflictos y estas diferentes dificultades. Sin embargo, una vez que se va compartiendo, pues, esta experiencia con otros o incluso, pues, se busca hablar con otras personas o ayudar a comprender qué es lo que sentimos o la manera en la cual nos expresamos, sirve como un punto de inflexión, lo cual nos termina apoyando a desarrollarnos, pues, en diferentes esferas, ¿vale? No sé si hasta el momento, pues, existe alguna duda o pregunta. Ok. Bueno, actualmente, pues, como pueden ver, hay diferentes discusiones que se tienen en cuanto, ok, ya todos ven que tiene género, cosas de ese estilo, pero estas discusiones que se tienen en Internet son esta parte del desconocimiento que se tiene en cuanto, ok, ¿qué es el género? ¿Qué es la identidad? ¿Y qué es el sexo? Esto lo que ha conducido es que se llega a tener pues ciertos grupos los cuales estén en contra pues de las personas que llegan a expresarse de una manera completamente diferente. Como bien dice el día de hoy, es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Es decir, contra las personas que están en contra o más bien evitan hablar de este tipo de temas. Y debemos de reconocer, ok, es algo que es completamente para este nuevo grupo de personas, es algo del cual no se tiene el conocimiento en este momento y es algo pues que es extremadamente raro para ellos o que no están acostumbrados a vivir o que simplemente se tiene esta preferencia por esta heteronormatividad, esta preferencia que sea hombres pues con mujeres y a partir de esta heteronormatividad y querer proteger justamente estos ideales termina produciendo pues esta poca apertura ante el reconocimiento de diferentes formas en las cuales las personas se identifican o estas preferencias sexuales, lo cual pues tristemente ha conducido a diferentes tipos de violencia, esto ya no de forma verbal, sino de forma física dentro de la comunidad, lo cual lo cual se debe reconocer que en parte sí se pertenece como que este tipo de, bueno, a la comunidad LGBT, puedes sufrir este tipo de violencias. Sin embargo, actualmente se estaban trabajando con diferentes reformas las cuales permitan pues la seguridad para cada una de estas personas que se representan, que se expresan o que tienen preferencias completamente distintas a las usuales. Pero vámonos con algo en particular que, bueno, ya ha estado igual desde bastante tiempo dentro de la cultura zapoteca. En Oaxaca existe un grupo que se le conoce como los Muxes. Como se le denomina el tercer género, son personas que se encuentran en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y se les reconoce como el tercer género, ya que son personas que nacieron hombres, pero se identifican como mujeres, pero no utilizan este término de que se identifiquen como mujeres, sino acuñen a este tercer género, que es Mushe. Los Mushes
son una sociedad pues bastante reconocida dentro de Oaxaca y se consideraba que tener una mushe dentro de la familia era una bendición, ya que se les añadía de que iban a ser las personas que cuidaran de la familia, de los padres, de los hermanos y que se encargaran de estos labores dentro de la casa. Sin embargo, cabe destacar que este grupo no significa que haya sufrido ciertas vulnerabilidades o ciertas, bueno, iba a decir, o ciertos efectos negativos, ya que actualmente hay 3.000 mushes en Tehuantepec, Oaxaca. Sin embargo, el promedio de vida de la comunidad es de 30 años. Esto por el tipo de violencia que se le ejerce y hostigamiento. Pero, ¿qué es ser mushe? Los mushes se caracterizan mucho por acuñir a estos roles que son enteramente femeninos, pero que no buscan acuñirse pertenecer, en este caso, al género femenino, sino que simplemente acuñen a estas tareas, es decir, que las toman y las empiezan a desarrollar. Son las personas, como les decía, que se encargan de cuidar de la familia y desarrollan pues diferentes actividades, las cuales son como la preparación de ciertas festividades dentro del pueblo. ¿Y esto por qué lo menciono a este punto? Si bien se le conoce, o más bien se le acuña como que este tercer género, hay que reconocer que hay diferentes maneras en las cuales se representa pues el género. Y Mushe, pues también justamente parte del paraguas LGBT y permite identificar que la homosexualidad, o más bien tener diferentes preferencias, contar con una identidad completamente distinta, no es algo nuevo, sino que es algo que ha estado pasando desde hace bastante tiempo. Estoy seguro que dentro de otras culturas u otras comunidades va a haber cosas completamente similares. Anteriormente, una historia que había leído mencionaba que los mushes nacieron a partir de semillas que regaba un apóstol, las cuales terminó mezclando del género femenino con el género masculino, así para crear a los mushes. Se añaden pues diferentes historias y no se le ejerce esta etiqueta negativa en cuanto a que esta identidad, esta expresión de la sexualidad es algo malo, sino que se reconoce que incluso es un área de fortaleza, es algo completamente positivo. Sin embargo, este sistema de heteronormatividad en la cual se busca esta preferencia dentro de lo normal, ya que ha sido algo pues que ha pasado por bastante tiempo, por la cultura, por la familia, por el contexto en el que se vive, por las leyes, ha ocasionado esta discriminación dentro de la comunidad, ya que se busca esta preferencia. Sin embargo, no se toma en cuenta, pues, cuáles son los deseos, cuáles son los gustos, cuál es la manera de vivir dentro de la comunidad. Sin tomar eso en cuenta, pues termina ocasionando, pues, diferentes dificultades. Este diferente debate en cuanto a qué es lo normal, ya que, como les mencionaba, el género puede ser esto, puede ser otro, pero se va a dar una interpretación completamente diferente de lo que es. Entonces, simplemente diría que vivan la vida, ¿no? No, simplemente tengan en cuenta que el género y la manera de expresarlo es algo completamente válido. Y más de tener ojo para negar para verlo
o negar saberlo, yo digo que tengamos esta apertura justamente a apreciar cuáles son estas diferencias, cuáles son estos cambios o incluso cuáles son estas diferentes cosas que nos diferencian los unos de los otros. Y bueno, no sé si hasta este punto tengan alguna duda, pregunta. Aquí estaban diciendo viva Zapata, viva México. Siento que me fui bastante rápido, entonces díganme. Fernando, adelante. Tal vez sería aportación de cómo desde lo que yo vivo se nota o existe esa violencia. En algún momento, estando en la clínica jurídica de la UNAM, vi es un circulito que te dice el nivel de privilegio que puedes tener, dependiendo si estás en la heteronorma, si eres hombre, hombre blanco, tienes riqueza, pero no me acuerdo cómo se llama ese instrumento. Lo que quiero decir con eso es que, por ejemplo, yo soy parte de la comunidad LGBT. Yo me identifico como no binario. Mi expresión de género es la no binaria. Puedo estar tanto vestido todo de negro, a lo cual se me asigna como hombre de lo rudo, tanto vestir de rosa, llevar aretes, collares, y es algo que pasas por algún lugar y te puto este marica llega a ser una incomodidad enorme. Y claro, es algo que muchos plantean como estrategia el ignorar para que como se repite, no quitar que al final hay una situación desagradable en el contexto social que merma la forma en que tú deseas y quieres vivir esa expresión, de la orientación también, e incluso en lo que se asigna, porque aún siendo no binario, yo he visto como en mis parejas quieren que se replique esta parte de lo que corresponde al hombre. A mí me desagrada mucho la parte de el hombre mantiene. Si tienes pareja, el hombre te va a pagar todo. Cuestiono esa duda y digo, ¿de dónde? Oye, si en algún momento yo te pagara todo, en algún momento tú pierdes autonomía. Si tú pierdes autonomía, yo en algún momento veo el futuro que es que tú como tu pareja tú no estás creciendo, tú no estás teniendo trabajo, no estás teniendo amistades, redes sociales, no estás teniendo el desarrollo de tu currículum. Y así como parejas que han tenido, porque la esposa llega, o ya la ex esposa, llega y dice, es que me siento perdida porque no tengo nada, me dejó él. Y sí, no tenía trabajo porque durante 20 años esa persona que aceptó esos roles de la mujer a la casa no se desarrolló, el hombre sí, el hombre empezó a trabajar, empezó a hacer cosas, y ahí se ve esa forma en que por asumir el rol, porque da una cierta ganancia hacia la mujer, a largo plazo no es adaptativa, no es algo que permite crear vínculos sanos y duraderos. Yo por eso tengo conflictos, porque mi pareja quiere mucho de, ¿sabes qué? Ser el hombre que protege, que resuelve, el hombre que pague. ¿No? Estas responsabilidades no quiero agarrarlas porque fueron sociales, pero desmentir, reestructurar, hacer eso cuesta trabajo. Si tu persona no está de acuerdo y muchas más, si las personas no tienen este tipo de información. Muchas gracias, Fernando. Igual de lo que escuché, justamente se tienen incluso estos conflictos de acuerdo al género, a los estereotipos que pueden existir de acuerdo a este género, según entiendo. Esto de parte de alguna de tus parejas, y esto es completamente, pues, normal, tristemente, que se ejerza, ya que se acuñe ciertos elementos, tanto positivos como negativos, a distintas partes del género. Como estábamos mencionando hace un momento, pues las personas que
Bueno, los hombres son las personas que no deben abrirse emocionalmente o no deben de llorar. Pero esto, en lugar de conocer que es algo que fortalece, es algo que debilita, ya que prohibirse esta expresión emocional, compartir con alguien, llorar con alguien, termina produciendo diferentes dificultades. O incluso estas etiquetas como la que tú me mencionas, Fernando, terminan siendo perjudiciales, ya que nos obligan a encontrarnos ante una situación que bien nos parecería incómoda o no, pero es una situación conflictiva, ya que en ese momento no es algo que nos agrade al 100% y de igual manera que no se respete justamente, pues, cómo nos sentimos identificados, cuál es esta identidad con la que contamos, puede producir justo diferentes dificultades, justo cayendo esta heteronormatividad. Ok, ya que te veo pues con camisa negra, que te veo con físico de hombre, ok, entonces voy a asumir que caes dentro de este estereotipo, por lo cual puedo solicitar este tipo de cosas. Igual creo que es un poquito de lo que pude escuchar, justamente igual para devolvértelo. Igual no sé si estuve bien o si no, corrígeme. Igual escribiendo o en audio. ¿Se escucha mejor? Sí, mejor. Bien. Sí, exactamente. O sea, porque yo estoy englobando en mi vestimenta como un hombre, me asignan ahí. Pero si ya no visto de negro, chaquetas, negras así, rudo, ya me clasifican en otro. Y con las parejas sí hay una vulnerabilidad hacia lo que yo deseo en una relación, porque pongámosle, no solo lo que no se permite afecta. Ejemplo, el llorar, ¿no? No, no puedes llorar, no expreses emociones. Ay, ya vas a llorar, para eso te quería como hombre, ¿no? Sino el otro lado, el que tienes que cumplir esto tal como se espera, que es lo que me conflictúa mucho, el pagar, el resolver. Son desconexiones de lo que en algún momento sería la regulación emocional, la validación emocional, el permitir en algún momento marcar límites. ¿Sabes qué? No, no puedo, no me es cómodo, yo no quiero mantener esa dinámica y por ello yo deseo esto. No se espera esto y a diferencia de este tipo de asignación, quieren o se espera más por cierto tipo de grupo de mujeres que resuelvan, que estén ahí, que paguen. Y es algo, sí, realmente conflictivo que yo al ver esto, digo, sí, sí me afecta. Sí afecta en lo que yo deseo con una pareja por lo que se ha difundido durante años acerca de qué se esperan las relaciones. Sí, claro. Muchas gracias, Y ya. Fernando, por compartirnos, compartirnos esta experiencia que tú estás viviendo, bueno, que estás viviendo, que viviste. Y justamente se llega a acuñir ciertas cosas con respecto al género. Esto principalmente porque ya se asume que si es hombre o es mujer, va a hacer esto o sabe hacer esto o no debe de hacer esto. Esto pues permitiendo que esta expresión o esta identidad que nosotros estemos desarrollando pues no termine de establecerse, debido a que en ocasiones lo que nosotros queremos no es lo que los demás quieren. Y con los demás me refiero pues a todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor, lo cual puede ser, como bien mencionas, algo bastante conflictivo, algo de, ¿qué puedo hacer? Debido a esto, pues justamente está a compartir pues esta parte de la experiencia y es algo que agradezco mucho que lo hayas hecho, Fernando. Viridiana. Sí, buenas noches. Nada más a lo mejor poner sobre la mesa también esta cuestión de si se habla del género, si se trata de a lo mejor hacer inclusión, pero también pocas veces se habla de las ventajas, como ahorita lo que está hablando Fernando. eh, ¿Qué es lo que te proporciona, a lo mejor tú tener un género, ¿sí? Por lo menos vamos a hablar del ejemplo de los homosexuales que sí diríamos que buscan esta caracterización incluso física, ajá, de vestirse a lo mejor con más colores, con incluso tener algunos movimientos
que son a lo mejor más femeninos, ¿sí? Lo que por lo menos se ha observado a nivel social es que sí es como tomar un poco de lo femenino, pero ¿qué ventaja le da a lo mejor a estas personas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ya de por sí vamos a hablar de cosas de las que tiene que estar pasando tal vez una mujer, ¿sí? Esto es como pues un doble estigma, ¿sí? Porque entonces ahora se muestran frágiles, no digo que todos, ¿no? Los que son homosexuales, pero sí hay muchos que sí se muestran como en una fragilidad, como ser más dóciles, como ser un poco más femeninos. ¿Esto qué les atrae o qué les acarrea a ellos? El tomar como ciertas características que incluso ya en sí para las mujeres parecen desventaja. Entonces, pues sí, no nada más me imagino, sino que lo he visto, los abusos que se cometen contra estas personas, ¿no? Incluso hasta un poco más excusado, porque entonces ya porque ellos, no sé, consideran que estas personas no deberían de estar en la sociedad, piensan que incluso al ofender a alguien, ellos están haciendo una labor social. ¿Sí? Entonces, creo que también el pensarlo desde ese lado, de quienes se quieren poner a lo mejor un nombre, una etiqueta, algo que los pueda diferenciar, también qué repercusiones tiene a nivel social. De hecho, me parece que, no sé si estoy bien, creo que son los queer, que creo que ellos también abogaban en un momento justo por quitar las etiquetas. ¿Sí? Porque no hubiera como tal, pues un género o que no definiera muchas cosas, ¿sí? Entonces también pensarlo desde un punto donde por lo menos a mí no siento que tenga algo que sume a mi persona el definirme en un género. Sí, entonces podría ser esa cuestión personal, a qué personas sí les conviene y a qué personas no, y en qué niveles, porque también tenemos ahí a lo mejor intereses un poco más de estilo mercantil, a quien sí conviene también eso. Ahí tenemos incluso en los movimientos o en las marchas de orgullo, un montón de marcas, muchas marcas que se ponen a favor de, ¿sí? Se disfrazan un ratito, ¿sí? Pero entonces, ¿a quién estamos viendo que sí favorece el tener un género por delante o que nos defina? Sí, también creo que eso también, pues es válido reflexionar. Sí, muchas gracias, Viridiana. Justo igual esto lo considero que es algo que tuve igual que puntualizar, pero ya Viridiana lo mencionó, que es importante pues identificar si este género es algo que nos conviene, nos representa o con lo que nos sentimos cómodos, al final de cuentas. Y bueno, me pregunto si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Ok, me imagino que todo bien. Pues bueno, principalmente les quiero pues agradecer mucho su asistencia, su participación, sus aportaciones, ya que esto pues es muy importante para esta parte de la formación de cada uno, así como de aprender cada uno pues de estos diferentes temas que se van presentando y justamente pues reconocer el día de hoy, que es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Y justamente les recomiendo mucho que se vayan informando de acuerdo a estas diferentes identidades o preferencias sexuales, ya que es algo muy importante dentro de la formación. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho.